¿Cuál fue tu encuentro con lo paranormal? Historia 1. No me sucedió a mí, sino a mi padre. Creció en un pequeño pueblo de Grecia. Un día de camino a casa llovía a cántaros. Se paró bajo un árbol para esperar a que pasara. Mientras esperaba, se le acercó una anciana lenta a la que nunca había visto, con un paraguas en una mano y un bastón en la otra. Ella le pregunta, ¿qué haces? Él responde, espero a que pase la tormenta para volver a casa. No quiero resfriarme. Ella le dice, tienes una larga vida por delante. Yo en tu lugar me arriesgaría a que me dé un resfriado. Y con eso empieza a caminar lentamente calle abajo y se pierde de vista. Mi padre espera unos minutos más y siguiendo su consejo empieza a caminar hacia su casa. Pasan unos minutos más y oye una explosión. Se da la vuelta y ve que el árbol bajo el que estaba esperando ha sido alcanzado por un rayo y ha volado por los aires. Asustado, corre a su casa con la esperanza de encontrarse con la anciana para darle las gracias, pero nunca volvió a verla después de aquel encuentro. Está convencido de que se trataba de un ser paranormal, ya que nunca la alcanzó aquella noche a pesar de su lentitud. Nunca la había visto en el pueblo ni antes ni después de aquel momento, y nadie sabía a quién se refería cuando preguntaba por ella. Historia 2. Mi esposa de 22 años murió a principios de este año. Era una feliz ama de casa. Todos los días después de que yo me fuera a trabajar, nos hacía la cama como un soldado en entrenamiento básico. Tenía que ser perfecta, incluida la enorme pila de cojines que teníamos que descargar cada noche y apilar en un pequeño sofá de nuestra habitación. Durante los últimos meses, cuando se quedó postrada en cama, tuve que encargarme de todas las tareas de limpieza, lo que no incluía hacer la cama a diario. Así que las almohadas permanecieron apiladas en el sofá durante meses sin moverse. La noche que murió, me despertó el ruido de un ventilador que se había caído en nuestra habitación. Encendí la luz y la pila de almohadas que no se había movido en meses cayó al suelo y derribó el ventilador, que estaba a medio metro del sofá. Volví a amontonarlos en el sofá y me metí de nuevo a la cama. Miré la hora para ver cuánto tiempo llevaba dormido. Eran las 2:12 de la madrugada. Mi mujer cumple años el 12 de febrero. Historia 3. Mi hermana soñó que la secuestraban y la utilizaban como esclava sexual en un sótano cualquiera de un lugar desconocido. Obviamente se asustó, pero eso no es lo más loco. Al día siguiente, su exnovio la llamó para preguntarle si estaba bien, porque había soñado que la secuestraban y nadie sabía dónde estaba. Historia 4. Recientemente, hace unas 2 semanas, iba de camino a Home Depot cuando llego al semáforo. Después de estar sentado allí unos 15 segundos, el semáforo se puso en verde. Tan pronto como lo hizo, sentí que no podía moverme en absoluto. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si algo me dijera que no me moviera todavía. Después de un segundo o dos, un auto rojo, un Ford Explorer, aparece a través de la intersección, pasando en rojo en lo que debe haber sido alrededor de 80 kilómetros por hora. No sé a qué velocidad exactamente, pero fue ridículamente rápido. Después de que el coche aceleró a través de la intersección, pude moverme de nuevo. No sé qué era ese algo, pero si no hubiera sido por eso, probablemente no habría podido contarles esto. Historia 5. Creo que viví en un dormitorio embrujado. Mi compañero y yo supusimos que los inquilinos anteriores bromeaban cuando decían que habían invocado a un fantasma, pero parecía que en esa habitación ocurrían constantemente cosas extrañas e inexplicables. Aproximadamente una vez a la semana, ambos nos despertábamos de un sueño profundo a la misma hora, normalmente a las 3:06 de la madrugada, y nuestros 2 teléfonos brillaban, o la radio y la televisión se encendían simultáneamente. Una noche estábamos tumbados en la cama, y todo lo que había encima del armario de mi compañero de piso se cayó al suelo. El agua del inodoro se volvió roja un día, y después se quedó negra como 2 meses. Luego volvió a la normalidad. Nunca se atascó y siguió funcionando bien, solo que tenía un aspecto muy desagradable. Cuando nos duchábamos, la cortina de la ducha se abría de un tirón. Durante las vacaciones de primavera, yo era una de las 12 personas que se alojaban en el campus. Una noche me desperté con fuertes ronquidos procedentes de la cama vacía de mi compañero de habitación. Me quedé tan quieto como pude durante lo que me pareció una eternidad, hasta que por fin se hizo más y más silencioso. Estaba aterrorizado por lo que pudiera pasar o por lo que pudiera ver si me daba vuelta. Era constante y siempre me parecía espeluznante y ligeramente malicioso, como si el fantasma nos estuviera tomando el pelo. Una tarde, sin embargo, eso cambió. No me gusta dormir la siesta en absoluto, pero ese día necesitaba una siesta. Me acurruqué bajo una manta a los pies de la cama, de cara a la puerta. En algún momento me desperté muy groggy y me di cuenta de que había alguien en la habitación observándome. Al principio me asusté,
pero cuando abrí los ojos vi la vaga silueta de mi abuelo de pie en la puerta. Fue como una oleada de alivio. Me sentí tan seguro y reconfortado por su presencia. Aquel semestre fue muy, muy duro para mí, pero sentí como si él se estuviera asegurando de que yo estuviera bien. Nunca compartí eso con nadie, porque sabía que era él. No había pruebas concretas ni nada, pero toda la mierda extraña de nuestro otro amigo fantasma se detuvo después de eso. Historia 6. Cuando era pequeña, unos 5 años, entraba en la habitación de mis padres para meterme en la cama con ellos. Muchas veces al entrar en su habitación, veía a una joven con un vestido blanco a los pies de la cama. Me paralizaba de miedo, pero siendo joven, no creo que entendiera lo que estaba viendo. Daba pasos agónicos hacia adelante hasta que podía arrastrarme hasta la cama, y luego me tapaba completamente con sus mantas. Ella nunca se movía, hablaba o reconocía mi presencia. Simplemente estaba allí. Historia 7. Cuando éramos pequeños, mi hermana y yo éramos buenos amigos de nuestro vecino Matt, que tenía una perra, Molly. Un día Molly se escapó, y los tres fuimos a buscarla a la reserva natural que había detrás de nuestras casas. Chris, el hermano de Matt, salió por su cuenta. En la reserva hay una antigua presa o molino del siglo XVIII que se rumorea que está embrujada. Cuando llegamos al molino, vimos a Chris y a la perra al otro lado del río, a unos 30 metros. «Matt, la tengo, la llevo a casa», gritó Chris. Pero algo no estaba bien, y los tres nos dimos esa mirada. Nos dirigimos a casa sabiendo que Chris estaría un poco detrás de nosotros, ya que tendría que desviarse 1 o 2 kilómetros para cruzar el puente. Cuando llegamos a casa, estaban la madre de Matt y el perro. «Estuvo bajo el porche todo el tiempo», dijo. Un rato después apareció Chris, que nunca había entrado en esa parte del bosque. Historia 8. Una noche me iba a dormir y de repente empecé a sudar mucho. Intenté levantarme y encender el aire acondicionado, pero no podía moverme de la cama. Estaba confundido y un poco asustado. Intenté gritar a mi hermana que estaba en la habitación de al lado, pero tampoco podía hablar. En ese momento vi una figura oscura en la esquina mirándome. Me parecieron años hasta que se rompió el silencio y murmuró con voz distorsionada: «No estás a salvo». Lo siguiente que supe fue que la figura se movió por la habitación hasta los pies de mi cama. Me miró fijamente al alma y entonces pude moverme. Estaba empapado en sudor y aquella noche no dormí. Hasta el día de hoy nunca he tenido parálisis del sueño después de eso, y todavía me pregunto si estoy realmente a salvo. Historia 9. Una semana después de que falleciera mi bisabuela, yo, que entonces tenía 3 años, le dije a mi madre que la había visto en mi cama y que me había dicho que le dijera a mi abuela, su hija, que ya estaba bien. Creo que ni siquiera podía comprender la muerte. Era algo espeluznante. Historia 10. Un día mi madre iba a cruzar la calle. El semáforo se puso en verde para los peatones, pero mi madre vio a una señora al otro lado de la calle. Sus ojos se abrieron mucho, como si algo fuera mal, y mi madre se quedó mirándola en vez de cruzar. Un coche se saltó el semáforo. Mi madre no estaría aquí si no se hubiera fijado en la señora y se hubiera quedado mirándola. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.